Bueno, nos vamos aproximando a fechas importantes. Eh, Me refiero en particular al 24 y al 28 de abril. Como cada año, hay que apelar a la memoria de los acontecimientos de estos días del 1965, que cerró, si se quiere, con los resultados, cerró un ciclo de la política dominicana, que se inició ese ciclo en el año 1916, cuando los Estados Unidos, luego de un año antes, es decir, el 1915, había invadido a Haití y por ahí mismo, abriendo trocha, pues decidió intervenir militarmente, desembarcó por la Barranquita y posteriormente lo hizo por San Pedro de Macorís. Y así ocupó la isla entera. En el caso dominicano, se abrió ese ciclo entonces que terminó una primera etapa con el ascenso de Rafael Molina Trujillo en el 1930. Y ya luego gobernó durante 30 años el país, hasta que fue asesinado, ajusticiado, dirían algunos, por, en cualquier caso, héroes, pero al servicio de los propios norteamericanos. Porque la historia se ha ido aclarando también en ese sentido. Los norteamericanos, con el propósito de impedir una transición hacia la democracia que fuera encabezada por sectores de la pequeña burguesía proclives a los vientos revolucionarios que ya en el 1959 pues habían favorecido la llegada al poder de los barbudos, como se le llamó entonces, encabezados por el comandante Fidel Castro Cruz. Y bueno, con el asesinato de Trujillo, ya los próximos años se quedan marcados fundamentalmente por la salida de los Trujillos del país, por la salida del propio Joaquín Balaguer y ya luego con el derrocamiento del primer gobierno democrático luego de la dictadura de Trujillo, electo por la mayoría, inmensa mayoría del pueblo dominicano, el profesor Juan Bosch. Y todo esto desemboca a modo de colofón, de cierre de ese ciclo al que me he referido, que arranca, si se quiere, en el 1916, con la invasión norteamericana, el desembarco de una tropa inmensa, 42.000 marines llegaron a estar en el país en los meses siguientes, a modo de entrenamiento, dicen algunos, hasta que esta misma tropa y flota naval de los Estados Unidos fue a parar a Vietnam, a darle continuidad a esa guerra perversa que se le hizo entonces al pueblo vietnamita. El 24 de abril
como respuesta, como contragolpe al derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional del profesor Juan Bosch, el 24 de abril, las Fuerzas Armadas Dominicanas se fraccionan y el pueblo armado asume la constitucionalidad, la vuelta a la constitucionalidad. Y apenas 3, 4 días después, los norteamericanos deciden intervenir y hacerlo al lado de una de las facciones, digamos, de uno de los bandos, en este caso, de los militares golpistas, de los militares que dieron el golpe a Juan Bosch y pretendieron imponerse en los días subsiguientes, del 24 hasta el 27, hasta el mismo desembarco norteamericano, el 28, actuando a favor de los golpistas. Mientras el pueblo decidió intervenir en esa confrontación inicialmente entre militares, decidió intervenir del lado de los constitucionalistas, del lado que asumió y del que estuvo al frente en representación del propio profesor Juan Bosch, nuestro Francisco Camaño Deñó, héroe de la patria, líder militar que siempre recordaremos entonces en esta fecha, en el mes de abril, glorioso mes de abril, hermoso mes de abril, puesto que no solo se trata del grupo militar constitucionalista, sino del pueblo en armas, en defensa no solo de los constitucionalistas, sino dándole el frente, dándole la cara a los invasores norteamericanos, a la grosera intervención norteamericana, que probablemente no sea la última, no sea la última intervención grosera, invasión grosera que conocerá nuestro devenir histórico y nuestra historia futura. De manera que en este abril de hoy, del 2024, pues tenemos que recordar aquellos acontecimientos y recordar a los héroes y mártires de esa lucha que parecerá o parece una constante, la de el pueblo dominicano defendiendo de manera heroica su soberanía, la soberanía de nuestra nación, y haciéndolo siempre en una lucha asimétrica o con fuerzas asimétricas. El pueblo inicialmente desarmado tomó las armas y decidió el curso de aquellos acontecimientos, hasta el punto de que los norteamericanos, que terminan imponiéndose, los norteamericanos y toda esa andamiaje que ellos crearon a través de la llamada Organización de Estados Americanos, OEA, y de los países que se prestaron a venir, de que en misión de paz, la FIP, la Fuerza Interamericana de Paz, a través de esos países que se prestaron a esa vagabundería, hubo otros que no aceptaron venir. Pocos, por así decirlo, pero los hubo. Y destaca entre ellos el gobierno no solo de México, sino también de Argentina. Entonces, destacan como países que no fueron parte de aquello.
Pero bien, fueron meses, largos meses de lucha, de resistencia armada y en meses y resistencia en la que se puso en evidencia el potencial patriótico del pueblo dominicano. Y costó miles de vidas, la mayoría de ellas desconocidas, que se dieron en trincheras urbanas, que es otra cosa, en un pueblo que entonces era fundamentalmente rural. Y se dio y se resistió hasta cuando se pudo, hasta cuando la negociación hubo que realizarla, aceptarla, para que no se terminara de consumar un genocidio contra quienes asumieron la lucha política de vuelta a la constitucionalidad y la reposición del profesor Juan Bosch como gobernante legítimo, que fue apresado, sacado del país por los golpistas y por los norteamericanos por igual. De manera que sirva este mes como recordación al pueblo dominicano, que es el que tiene los honores de haber escrito una de las páginas más hermosas de sí mismo. De sí mismo. Vivan los patriotas dominicanos, héroes de la Guerra de Abril. Seguiremos en abril, claro que sí, como cada abril. Acuérdate de abril. Y usted, quédese ahí en Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.